Una de las operaciones más llamativas de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro fue la organizada contra un carguero cargado de petróleo y oro que se quería sacar de contrabando de Venezuela. La inteligencia estadounidense detectó que el barco saldría de Venezuela y sería enviado a Rusia y China. Unidades especiales de la US Navy aprovecharon un momento en que el barco navegaba a 70 kilómetros de la costa venezolana. La operación fue cuidadosamente coordinada por submarinos y buques de guerra durante la noche. La ruta del buque se vigiló mediante vehículos aéreos no tripulados e imágenes por satélite. En la primera fase de la operación, un destructor de la US Navy realizó disparos de advertencia para interceptar el buque. Cuando el capitán del barco hizo caso omiso de estas advertencias e intentó seguir su camino, intervinieron los equipos SEAL de las Fuerzas Especiales estadounidenses. Los equipos SEAL desembarcaron en el barco con helicópteros y lo capturaron tras una corta pero encarnizada batalla. Durante la batalla, la tripulación del barco intentó resistirse, pero fracasó ante la superioridad de las habilidades y los ataques coordinados de los equipos SEAL. Un registro detallado del barco tras la captura reveló que no solo contenía petróleo, sino también toneladas de oro. El oro procedía de las reservas nacionales de Venezuela y se dirigía a pagar las deudas de Maduro con Rusia y China. Funcionarios estadounidenses afirmaron que estos oros estaban destinados a ser vendidos en los mercados internacionales para proporcionar fondos al gobierno de Maduro. Tras la operación, el barco fue remolcado a Estados Unidos y examinado con su contenido. Este incidente dio lugar a un aumento de las críticas de que Maduro estaba contrabandeando la riqueza del país en el extranjero para preservar su poder. Fuentes cercanas a Washington afirmaron que la tripulación capturada fue interrogada y que la información obtenida podría utilizarse para organizar operaciones de mayor envergadura contra el gobierno de Maduro en los próximos días. Se espera que Estados Unidos anuncie en poco tiempo los documentos confidenciales que ha incautado al gobierno de Maduro, aumentando aún más la creciente presión sobre Maduro en Venezuela. Se prevé que la divulgación de estos documentos tenga una gran repercusión en Venezuela y en el ámbito internacional y dificulte aún más la lucha de Maduro por mantener su poder. Por otro lado, el apagón en Venezuela causó una gran indignación en el país. El apagón, que las autoridades atribuyeron sin pruebas al sabotaje de la red eléctrica nacional y que es la última crisis que azota al país petrolero tras las polémicas elecciones presidenciales, dejó sin electricidad a gran parte de Venezuela. El ministro de Comunicación, Freddy Nanés, declaró: "Estamos informando de que se ha producido un sabotaje eléctrico en Venezuela. Este sabotaje ha afectado a casi todo el territorio nacional", dijo. El gobierno de Maduro acusó a Estados Unidos y a la oposición política de organizar los cortes de electricidad. Líderes de la oposición y expertos culpan a la corrupción, la falta de inversión y de conocimientos técnicos de los apagones. Nanés dijo que el gobierno implementó protocolos antigolpistas tras el apagón, citando las elecciones del 28 de julio, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados. Maduro había amenazado previamente con encarcelar a González Urrutia y a la líder opositora María Corina Machado, culpándolos de las protestas y la violencia